Bien, Carla, vamos a saludar con nuestra primera invitada, la doctora Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia. Con ella vamos a hablar sobre este tema de la masacre que se ha dado en las cárceles de acá bueno, en las cárceles, porque no solamente es la penitenciaría, esto ya viene desde hace algún tiempo, creería yo un par de años desde el gobierno anterior, que creería yo que es el responsable directo, porque él desmanteló al Ministerio de Justicia, lo desapareció sobre pretexto de que el Estado estaba demasiado obeso. ¿Cómo está, doctora? Un gusto saludarla a través de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Gracias por atendernos. Está muteado su audio. No la escucho, todavía no la escucho. A ver si intentamos... O de pronto salga y vuelva a entrar, si me está escuchando, salga y vuelve a entrar, de pronto se reinicia y de esa manera ya tenemos el audio correcto. Así es, bueno, vamos a tratar con ella sobre este tema, pues no, de la masacre y esta crisis constante. Que ahora, algo importante que hay que decirlo, mi querido Jaime, es que esto ya se había anunciado, ¿no? Decían que desde el día miércoles ya se sentían los movimientos que había dentro de la penitenciaría. Pero lo más cumbre es, Carla, que estando la policía, estando el ejército afuera, no hicieron nada. La policía, bueno, la comandante general de la policía, la señora Tanya Varela, que por cierto no tengo nada en contra de ella, la he saludado, la he entrevistado en un par de ocasiones, pero yo creo que ella ya debe renunciar, debería de presentar su renuncia antes de que la retiren, porque ella salió a dar unas declaraciones para mí disparatadas, diciendo que hubiese sido peor si hubiese entrado la policía. Perdóneme, eso es incapacidad de la policía o de la persona que está dirigiendo la policía. Intentemos saludar a la doctora Lady Zúñiga, ahora sí. ¿Cómo está, doctora? ¿Me escucha usted? Quiero ver si la pone en pantalla, Jorge. Doctora. ¿Me escuchan? Ahí la escucho, perfecto. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Les decía que gracias por la invitación. Lástima que tengamos que hacerla en este momento tan difícil de nuestro país, una situación que, como bien decía la presentadora, duele el corazón, pero no solamente los hechos, duele sobre todo la indolencia y la indiferencia con la que se ha manejado esta crisis carcelaria. Un hecho de violencia que ya va sumando 300 muertos en este año, y lastimosamente las cifras y las estadísticas no mienten. Mire, si usted analiza cómo venía el índice de muertes dentro del sistema penitenciario, a partir del 2018 vemos un incremento. Justamente el 2018 en el que se eliminó el Ministerio de Justicia. Yo no me voy a cansar de decir esto y de sobre todo sugerir, pedir a las autoridades que se den cuenta de que es importantísimo contar con una institucionalidad como la de tener un ministerio. Si usted le pregunta ahora a la policía dice no es mi responsabilidad. Le pregunta obviamente a las Fuerzas Armadas, peor, ellos tampoco son los responsables. El Ministerio de Gobierno no es el responsable, también dice no es de mi competencia. Y el SNAI, con una mínima capacidad de acción, tampoco es responsable porque tampoco tiene un sistema de seguridad que le permita reforzar con los agentes penitenciarios todo el cerco interno del sistema penitenciario. Entonces, ante una crisis tan grave, que no haya un responsable, justamente es una de las causas que nos ha llevado a que ahora tengamos esta grave situación que nos ha hecho conocer al Ecuador a nivel de todo el mundo, con los titulares que han salido respecto de la nueva matanza dentro del sistema penitenciario. Es urgente que se tome en cuenta que el sistema de rehabilitación social y derechos humanos necesita una institucionalidad en nuestro país. Evadir esa responsabilidad, evadir esa necesidad, justamente va a seguir generando ese tipo de hechos que van enlutando a nuestro país con cada masacre que se da. Esta masacre hay que preguntarse si era o no era posible evitar. Ya se sabía con anticipación, como bien lo han dicho las autoridades, que esto se venía dando desde la semana pasada. Los mismos privados de libertad en su desesperación, su necesidad de supervivencia, empezaron a escribir, a chatear, a pedir ayuda por más de cerca de 2 a 4 horas, y obviamente no hubo la respuesta que se necesitaba oportuna para que justamente se pueda evitar esta nueva matanza de gente, como bien decían, que ni siquiera han sido todavía sentenciadas. Su culpabilidad no ha sido aún demostrada y sin embargo encontraron en el sistema penitenciario su pena de muerte.
Doctora Zúñiga, muy buenos días. Gracias una vez más por aceptar esta invitación. Pero más allá de la institucionalidad que necesita tener este sistema, ¿cuál considera usted, en base a su experiencia como ex ministra de Justicia, que es el origen de esta crisis carcelaria? Porque considero que no solamente es una disputa de territorio entre bandas. Mire, el tema es que al eliminar la institucionalidad, ¿no es cierto?, el Estado perdió la fuerza y el control justamente de los centros. Ahora quien tiene el control de los centros son los privados de libertad, ellos son los que manejan la entrada y salida dentro de los centros penitenciarios. Entonces, obviamente, es un tema fundamental, aunque pareciera menor, el no tener una institucionalidad fuerte como lo era el Ministerio de Justicia, por un lado. Por otro lado, hace 6 años se inauguraba en Ecuador la primera escuela de formación penitenciaria, justamente por estas fechas. Lastimosamente ahora tenemos que ver con mucha tristeza y dolor en nuestro corazón que a este momento, si habría habido un gobierno que se iba más allá de los odios políticos y rencores políticos como lo hicieron en su momento en el gobierno de Moreno, y que hubiera seguido una política que empezó, una política de transformación del sistema penitenciario, hoy por hoy esa escuela ya habría graduado a un buen número de agentes penitenciarios que ya serían suficientes para tener el control del sistema penitenciario. Pero se dejó también sin efecto esa escuela, se la cerró sin ningún criterio técnico, sabiendo la necesidad que teníamos de personal penitenciario en nuestro país. Los guías tienen que estar bien formados, tienen que tener una tecnicatura, no solamente darles un curso y meterlos a morir adentro de los centros. La población penitenciaria es una población muy compleja y por ende las personas que estén trabajando en ella deben estar plenamente capacitadas. No puede haber más improvisación en el sistema penitenciario. Mire, en el Ecuador hay grandes criminólogos que podrían muy bien dirigir el sistema de rehabilitación en nuestro país. No gente que inexperta en el tema de seguridad y más aún un tema tan complejo como es la seguridad al interior de las cárceles. Como bien le decía, el tener un ministerio, devolverle la institucionalidad debe ser el gran primer paso, pero sin duda hay que recobrar el control y hay que dar una solución integral a esto. Hay que reducir el tema del hacinamiento. El mismo presidente Lasso ya lo había anunciado hace Pero doctora, usted acaba de hablar algo, recuperar el control. ¿Cómo se recupera el control? Si hemos visto pues que los estados de excepciones no han funcionado, hemos visto que el ingreso del ejército no ha funcionado. ¿Cómo recupera el control? De hecho, hacen hasta allanamientos dentro de la penitenciaría, sacan armamentos y siguen saliendo. Yo digo, si es que hay un túnel secreto, ¿qué es lo que hay allá abajo? No pueden ser hechos aislados, bien lo ha dicho usted, no pueden ser hechos aislados. Los estados de emergencia, los estados de excepción han durado para simplemente eso, como calmar las aguas, como para dar una respuesta, pero sin embargo no ha habido una respuesta estructural como por ejemplo reducir. ¿Cómo toma el control? Tiene que reducir la violencia. ¿Cómo reduce la violencia? Tiene que reducir el hacinamiento. Hay cerca de 4.000 carpetas de privados de libertad que están represados que bien podrían beneficiarse de prelibertad, indultos, es decir, beneficios penitenciarios que la ley prevé, personas con menor nivel de peligrosidad que podrían ya salir porque ya han cumplido un porcentaje importante de su pena. Pero obviamente ahí vuelve un tema que es importante en nuestro país y es que no hay la decisión de justamente darle una solución integral a esto. Esto no es solo un tema gubernamental, es un tema de Estado, la función judicial, la función legislativa. Tienen justamente que sentarse, como veo que ya lo había hecho el presidente Lasso, ahora que ya ha convocado, quizá debía haberlo hecho antes para evitar esta masacre, pero tiene que sentarse en la mesa porque la Defensoría Pública tiene que empezar a despachar los procesos de los privados de libertad que no cuenten con un abogado. La función judicial debería poner más jueces de garantías penitenciarias para atender todos los pedidos represados, que si bien es cierto, con todo el problema penitenciario que ha habido, y sumándola a eso la pandemia, obviamente, el flujo de despacho en este tipo de pedidos está represado por completo, no han sido los necesarios, y es importante bajar el nivel de violencia, justamente bajando el nivel de hacinamiento. Revisar con la función judicial qué es lo que está pasando en la aplicación de prisión preventiva. Hay una persona que fue detenida y que aparentemente, según se ha informado en los medios de comunicación, estuvo dentro de las protestas y también resultó víctima de asesinato dentro de la cárcel ahora. Entonces, justamente mirar esa proporcionalidad con la que se está aplicando el Código Integral Penal. Ya lo dijo la Corte Constitucional, la prisión preventiva debe ser de última instancia, pero en nuestro país ahora
quienes sentencian y quienes piden prisión preventiva a veces ya ni siquiera es del sistema judicial, sino los medios de comunicación. Entonces hay que verificar cómo se está dando esa aplicación, si eso está generando que el número de personas privadas de libertad sigan subiendo y que no hay una respuesta justamente para ir disminuyendo, ir liberando espacio dentro del sistema. Recobrar el control, la única forma de clasificar a los privados de libertad. El gran porcentaje de privados de libertad que están dentro de una prisión son susceptibles de rehabilitación, pero necesitan justamente contar con los modelos de atención, con los protocolos. Cuando se eliminó el Ministerio de Justicia, se dejó sin efecto todo el modelo de gestión que se había puesto en marcha, que si no se habría tratado con odio en justamente el cambio de gobierno, ahora estaría en marcha también ese modelo de gestión, quizá con arreglos, perfeccionándole, porque obviamente no era el perfecto, pero habíamos arrancado con un modelo que le daba oportunidad a los privados de libertad de rehabilitarse y sobre todo, lo más importante, yo creo que es el punto de partida, el estar clasificados. No puede ser que un grupo de privados de libertad sean los que estén generando justamente la zozobra dentro del sistema penitenciario y en toda la ciudadanía frente a la capacidad estatal. Es necesario ya justamente sentarse en una mesa con decisión, asignando los recursos, empezar a hacer intervenciones parciales de pabellón en pabellón para que se pueda limpiar, sacar las cosas que han encontrado, que se han permitido ingresar porque los privados de libertad han tomado el control de los centros, pero es la única forma de que el Estado vuelva a tener el control de los centros penitenciarios. Una clasificación de privados de libertad por mínima, mediana y máxima seguridad. Obviamente un plan de vida para aquellos que están en mínima, mediana y máxima seguridad, es decir, un plan de vida diferenciado. No puede ser que los privados de libertad que han cometido graves delitos frente a los que ni siquiera están sentenciados tengan un mismo sistema de vida, un mismo plan de vida dentro del sistema, porque obviamente no hay una clasificación. Ese es un punto de partida, pero vuelvo y repito, no puede darse si es que no se cuenta con la institucionalidad necesaria. El cambiar a las personas, sin duda, hace falta gente con mayor tesón, con mayor decisión, pero sobre todo con conocimiento, no más improvisación. Hay vidas humanas que están de por medio. Mucha gente ha minimizado esto a decir, sí, que son presos, que se maten entre ellos. No podemos ser indolentes, no podemos permitir, tenemos que ser reflexivos y hacer entender a la ciudadanía que esto es muy grave, que el Estado ecuatoriano está enfrentando una responsabilidad sumamente importante frente a las vidas de los privados de libertad, que está asignado en los grandes tratados de derechos humanos. Es el Estado el que garantiza la vida de una persona privada de libertad y obviamente el no hacerlo va a generar una responsabilidad estatal a nivel internacional. Doctora, pero este gobierno sigue mirando por el retrovisor, sigue culpando a Correa, lo que hizo el expresidente Moreno, que por cierto creo que le funcionó y se sostuvo los 4 años en el poder con el apoyo del mismo Guillermo Lasso en aquel entonces. Sigue hablando de que los 14 años del correísmo, y con eso quieren justificar lo que no han podido hacer y no pueden hacerlo hasta el momento. Porque ellos no han creado políticas de seguridad, no hay políticas migratorias, no hay control de las fronteras. Hablan de que la culpa es del otro. Pero ellos, ¿qué están haciendo? Si el pueblo los eligió para que solucionen los problemas, o él sabía que el país estaba viviendo el mejor momento de la historia. Mire, ¿sabe qué es lo peor de eso, de seguir? Primero la ciudadanía ya se da cuenta que esa no puede ser una respuesta. Ya no se puede seguir engañando al pueblo de esa forma. Lo peor de seguir echando la culpa a un tercero es no reconocer el problema, y al no reconocer el problema no se da una solución y pasa lo que está sucediendo. Puede decirse que fue culpa de este correo, de este gobierno del anterior o de lo que fuera. El tema es que las cosas siguen pasando y no vemos una respuesta a todos los hechos de violencia. No vemos, el mismo presidente Lasso había anunciado hace algunos meses que ya iban a empezar a despachar los indultos, los beneficios penitenciarios, incluso repatriaciones, pero no hemos visto en la realidad si eso se ha llegado a hacer efectivo o no. ¿Cuántos privados de libertad desde la última masacre se beneficiaron de esos y cuántos lograron salir del sistema para justamente dar más espacio dentro del sistema penitenciario, ir disminuyendo el hacinamiento? ¿Cuántos?
desde que empezó el gobierno de Guillermo Lasso. Es decir, es lo peor que se puede hacer en una crisis como esta, es seguir culpando a los demás y no enfrentar el problema dándole una solución integral. Ya el gobierno de Correa se terminó en el 2017, siguen culpando a los anteriores de lo que está sucediendo y eso ya no tiene ningún sentido. Ya han pasado años de que se terminó el gobierno de Rafael Correa y lo único que vemos es que no ha habido avances, había un modelo de gestión en marcha, había una escuela de formación, había un Ministerio de Justicia al que usted hoy le podría haber dado la responsabilidad de decir, usted, Ministerio de Justicia, es el culpable, me soluciona y me da en este momento una salida a la crisis, pero ahora no hay un responsable. El SNAI no tiene la capacidad para justamente poder sentar en la mesa todas las funciones del Estado, ni siquiera tiene coordinaciones zonales. Doctora. ¿Cómo es posible que Guayas, que es la provincia donde más población penitenciaria exista, no tenga una coordinación zonal, no se puedan contratar desde allá técnicos, trabajadores sociales, psicólogos? Todo se tiene que hacer de forma centralizada y eso obviamente disminuye el trabajo del sistema. Doctora, de rehabilitación. perdón que la interrumpa. Social. Al desaparecer el Ministerio de Justicia, ¿qué se le quitó al sistema carcelario? Se le quitó la visión que se tenía de un sistema de rehabilitación que se veía desde la parte seguridad, del presupuesto también. Pero primero la visión, porque era seguridad y tratamiento penitenciario. Luego solamente se encargó, se le dio una visión únicamente seguritista, pensando que solamente embodegando a las personas iba usted a lograr tener cárceles funcionando. No es así. Se necesita, un rato que se elimina el ministerio, no solamente se elimina una infraestructura, se elimina una concepción con la que se estaba tratando la rehabilitación social. Seguridad, por un lado, sin duda importante, pero otra, tratamiento penitenciario, dar oportunidad a esas personas de que se puedan rehabilitar. Porque si bien es cierto, hay un número minúsculo que han perdido su humanidad, que es mucho más difícil rehabilitarlos, pero la gran mayoría de la población penitenciaria necesita esa oportunidad de rehabilitación, necesita poder tener programas que en su momento, hasta el 2017, permitía que los privados de libertad estudien, que trabajen, que tengan contratos de trabajo, que tengan actividades intramurales de tal forma que la política de cero ocio daba justamente resultado de disminución en violencia. Hoy esas personas están embodegadas, como llegan, sin ninguna clasificación, sin ninguna ni siquiera identificación de qué tipo de delitos se cometen y van entrando a estas bodegas, digo yo, donde están perdiendo su calidad de seres humanos. Estas personas que han muerto son padres de familia, son hijos, son esposos que obviamente, más allá de haber cometido un delito, no han perdido su dignidad como personas. Y es importante sensibilizar también a la ciudadanía ante eso y dar justamente ese mensaje de solidaridad, no solamente con los privados de libertad que han muerto, sino sobre todo con sus familias que hoy por hoy todavía están siendo maltratadas porque no han tenido la información completa de sus deudos, las personas que han fallecido. Doctora, vimos, con estos acontecimientos, cómo la cárcel en general, su infraestructura no es la adecuada, cómo podían, puertas, paredes, tumbaron, se derrumbaron un sinnúmero de cosas. ¿Considera usted que es oportuno ya la creación de un nuevo edificio carcelario? Mire, el problema es que usted sabe que hasta un colegio, una escuela necesita mantenimiento. Imagínese usted el mantenimiento que necesita un centro penitenciario. La seguridad del talento humano, es decir, la seguridad a través del recurso humano, de los guías penitenciarios, del personal policial, no es suficiente. En su momento se invirtieron millones de dólares en seguridad tecnológica, escáneres, cámaras que hoy por hoy no funcionan. Entonces, si una escuela necesita mantenimiento en infraestructura y en tecnología, más aún un centro penitenciario, pero eso a partir del 2018 no se tuvo y hoy por hoy vemos pabellones que no funcionan de cárceles que están inauguradas en el 2014. Imagínense que ya no están funcionando porque no hubo mantenimiento en su momento. Ahora hay un espacio, el terreno de este complejo penitenciario en Guayas es sumamente amplio, los pabellones se acabaron también de inaugurar en el 2014, 2017, habían otros que estaban por entregarse. Pero sin duda hay que hacer ahora una intervención, pabellón por pabellón, no solamente en cuanto a infraestructura, sino a limpiar todo lo que hay ahí y también ir, como le decía,
pabellón por pabellón interviniendo en cuanto a las personas privadas de libertad, en cuanto a la clasificación. Hay que hacerlo, hay que iniciar por eso, mantener las condiciones. Doctora, usted como ex ministra de Justicia, ¿usted conoce el interior de la penitenciaría del Litoral aquí? Por supuesto, yo trabajaba ahí. Perfecto. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Porque hay cosas que los ciudadanos no entienden. Ingresa la policía, desmantela toda la cárcel. ¿Cómo es que siguen saliendo armamentos? ¿Cómo es que hay teléfonos celulares después de una intervención? ¿Dónde están? ¿Es verdad que hay un subterráneo ahí abajo? Coméntenos eso, porque la verdad es que estamos asombrados. Hace una semana, 2 semanas ingresa la policía, decomisa armas, municiones y de repente, ¡puf!, de la nada aparecen. ¿En dónde las pueden esconder? Pero mire, es que esto no es tan difícil. El tema es que las armas están entrando por la puerta, porque también hay un sistema de corrupción y estas bandas han cooptado obviamente a varios funcionarios del sistema y eso tampoco hay que negarlo. Pero justamente para evitar ese tipo de situaciones deben funcionar las otras alternativas de seguridad tecnológicas como son las cámaras y los escáneres. Pero si es que usted pone al ratón a cuidar el queso, obviamente estas son las consecuencias. Es importante que efectivamente nosotros anteriormente combinábamos la seguridad interna a través de los agentes, la seguridad externa a través del personal policial y hacíamos una rotación. El mismo personal policial que estaba en un centro no duraba más de 6 meses en el mismo centro porque obviamente empieza a haber esta contaminación del personal con la población penitenciaria. No solamente del personal policial, sino también de los agentes penitenciarios. Entonces, ¿cuál era la idea? Ir rotando al personal de seguridad en los distintos centros para que no sea en uno solo donde ya van conociendo a los privados de libertad de una u otra forma nos van cooptando, no solamente con temas de corrupción, sino también intimidándolos. Entonces, hay que ir justamente rotando. Ahora, sin duda hay que hacer una intervención en este momento, pero hay que hacerlo pabellón por pabellón hasta poder tener los 12 pabellones listos. Hay que asignar los recursos, eso merece decisión, pero hay que asignarlos ya. ¿Cuántos meses han pasado y no hemos visto que justamente se han empezado a arreglar los escáneres, se han empezado a arreglar las cámaras? Eso tiene que hacerse ya, porque sin duda los sistemas de seguridad seguirán fallando mientras estén solamente en manos del talento humano, del recurso humano. Doctora, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, mi solidaridad con las víctimas, con los familiares. Aspiro y espero que en las próximas horas se puedan dar soluciones integrales a esto, que se tenga ya la decisión para justamente darle la importancia que tiene el sistema de rehabilitación social y evitar más eventos de violencia al interior de las cárceles, como este evento que quizá a mi criterio, pudo haber sido evitado. Gracias por la invitación. Gracias a la doctora Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia.